Buen día, ¿cómo estamos? Bendecidos. ¿Podemos tomar nuestro lugar? Y bueno, hoy quiero compartirte una palabra que por título le puse El misterio de su voluntad. Y algo importante es que el misterio de la voluntad tiene que ver con la plenitud de Cristo. Sabemos que en la eternidad Dios manejó hasta el tiempo señalado la manera en la que Cristo iba a traer salvación como un misterio, un secreto que no podía ser revelado, un secreto que solamente era conocido por el Padre y por el Hijo. Solamente ellos conocían este secreto. Y bueno, tenemos que entender, la misma escritura dice que Dios tiene secretos. Hay cosas que Dios las tiene guardadas como un secreto o como un misterio. Son cosas que nosotros no podemos saber hasta su debido tiempo. ¿Sí entendemos eso de que Dios tiene secretos? Dios y que permanecen como un misterio para nosotros. Hay cosas que Dios nos las da a saber a su debido tiempo, pero hay cosas que no las sabemos. Como ¿qué puede ser un misterio para nosotros? A ver, el día que nos vamos a morir es un misterio, es un secreto que solamente Dios lo conoce. Con este ejemplo de ese secreto, ¿qué pasaría? Yo quiero que tú te pienses esto. ¿Qué pasaría si tú supieras el día en que te vas a morir? ¿Cómo estarías? ¿Cómo vivirías? Estarías angustiado, estarías pensando, ya va a llegar el día, se faltan 15 minutos, 15 segundos, ¿verdad? Sí, pasaría de esa manera. Pero Dios precisamente lo dejó como un misterio para que tú puedas vivir la vida, para que tú puedas, mira, recuerda que caminando dentro del diseño tú puedes vivir bien, tú puedes cumplir con el propósito, y el día de tu muerte es un misterio. Entonces Dios guarda secretos, pero también revela muchas de las cosas a su debido tiempo, de acuerdo a la madurez o de acuerdo a tiempos establecidos por Él mismo. Fíjate lo que dice el libro de Deuteronomio. Dice las cosas secretas. Deuteronomio 29:29 dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Si te das cuenta lo que está diciendo, las cosas secretas le pertenecen a Él, pero dice que las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Por lo tanto, nosotros no deberíamos de tratar de estar indagando en cosas que son secretas. Muchas veces hay cosas que nosotros no le podemos dar una explicación, ni nadie te puede dar una explicación, solamente son cosas que Dios lo sabe. Y esas cosas se las vamos a dejar a Dios, pero las cosas que Dios nos revela son para nosotros, son para que nos ocupemos en ellas, son para que nosotros vivamos en ellas. Y dice que son para siempre, son cosas eternas. Entonces, desde antes de los tiempos se tenía el secreto, o Dios tenía un secreto hasta la dispensación de los tiempos, o hasta el tiempo que Dios había señalado que ese secreto ya no iba a ser un secreto, sino que iba a ser revelado, sino que iba a ser mostrado, porque era importante que la manera en la que Jesucristo o Dios a través de Jesucristo iba a traer salvación, era importante que se guardara ese secreto. Era muy importante para que no hubiese nadie ni nada que pudiera estorbar a ese secreto. Y el secreto mejor guardado era la manera en la que Dios iba a redimir al hombre, a la humanidad. Ese era un secreto, pero ahora ya no es un secreto. Pero curiosamente, en este tiempo, aunque esto ya no es un secreto, porque fue un misterio que ahora fue revelado, hay mucha gente que todavía ignora
esto que fue un secreto, que todavía no llega a tener un entendimiento completo, un entendimiento real de lo que Dios ya hizo en la cruz, de la manera en la que Dios trajo redención a la humanidad. Porque hay gente que hasta estos días sigue viviendo o sigue haciendo o quiere seguir haciendo cosas que pertenecen a un pacto totalmente distinto, a un pacto que operaba de acuerdo a ciertas normas, un pacto que la Escritura le llama un pacto condicional, que decía, si tú haces esto, yo te doy esto. Ese era el pacto antiguo. Pero hasta estos días hay gente que todavía quiere acercarse a Dios o quiere buscar a Dios a la manera de este pacto. Pero la manera de Dios acercarse a nosotros no es a la manera de este pacto, sino que es a la manera de Él, a la manera de ese misterio que ya fue revelado. Y quiero que me acompañen por favor a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo del 7 al 11, que cita de la siguiente manera: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Entonces, aquí nos está diciendo la Escritura cómo es que Dios compró nuestra libertad a través de ese sacrificio. También nos está diciendo que Dios perdonó nuestros pecados. Mucha gente se queda en esa parte, ¿verdad? En el perdón de pecados. Realmente el perdón de pecados es una de las tantas o de los tantos beneficios que nosotros hemos recibido de parte de Dios, pero mucha gente abraza el perdón de pecados como si fuera lo máximo. Y realmente el perdón de pecados es una consecuencia del amor, de la gracia que Dios tiene para nosotros, pero no debemos de quedarnos solamente con eso. Porque mucha gente dice el perdón de pecados lo abraza porque dice es un recurso muy bueno porque puedo pecar y Dios me perdona. Pero realmente necesitamos entender que Dios compró nuestra libertad, pero también perdonó nuestros pecados. Dice también la Escritura que Él desbordó su bondad con toda la sabiduría y entendimiento. Su bondad fue desbordada en nosotros y ahora en Cristo Él nos da sabiduría y un entendimiento para que podamos dimensionar todo lo que Él nos ha dado y todo lo que poseemos nosotros en Cristo. También dice que esa sabiduría, ese entendimiento nos lo da es para nosotros, para que nosotros podamos entender y conocer cuál es su voluntad. Y asimismo podamos comprender que todas las cosas están bajo la autoridad de Cristo. Aún nosotros debemos de estar sujetos a la autoridad de Cristo. Y de esa manera todas las cosas resultan de acuerdo a su plan. Algo que tenemos que entender es que el plan de Dios no cambia. Aunque haya gente que no quiera caminar o no quiera transicionar de acuerdo al plan de Dios, el plan de Dios no cambia. Y la voluntad de Dios se cumple. ¿Sí? A lo mejor hay gente que dice, no, yo no quiero, pero Dios dice, mi plan se va a cumplir. O sea, no porque una persona se detenga, el plan de Dios se detiene, no se detiene. Si ustedes se dan cuenta, desde el principio Adán decidió no ser parte del plan de Dios. Y el plan de Dios continuó. Y el plan de Dios va a continuar y el plan de Dios se va a cumplir. La carta a los Romanos en el capítulo 16,
versículo del 25 al 27 cita de la siguiente manera: que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio de los tiempos. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. Y vemos cómo el mensaje de Jesucristo es el misterio revelado. El mensaje que escuchamos ahora de Jesucristo tiene que ver con, primeramente, que nosotros entendamos ese misterio. Entendamos la manera en la que Él trajo salvación a nuestra vida, pero que entendamos que también nosotros somos parte del plan secreto de Dios. Porque aunque en su momento fue secreto, pero ahora para nosotros no es secreto, porque ha sido revelado, porque conocemos el plan, porque entendemos el plan y porque tenemos la capacidad de vivir en ese plan. Ahora a nosotros nos corresponde que otros puedan conocer a Dios a través de lo que Dios ha hecho por medio de nosotros. Y fíjate, lo que vino a hacer Jesucristo es a revelar al Padre. Jesús, a quien mostró, el misterio que Él mostró es al Padre en Él. Vemos en la Escritura que Tomás le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo sé que tú conoces la respuesta que Jesús le dio a Tomás. Dice: tanto tiempo has estado conmigo y no conoces al Padre. Le estaba diciendo: mira, todo lo que ves en mí, todo lo que yo hago, todo lo que yo hablo, son las palabras del Padre. Ese es uno de los misterios que Jesús vino a revelar. Jesús vino a revelar al Padre, vino a mostrar al Padre. Pero también el misterio que estaba escondido en Cristo es la iglesia. Ahora nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, estamos en Él. Y estamos en Él, la iglesia está en Él como cuerpo para dar a conocer la sabiduría de Dios en este tiempo. Nosotros como iglesia estamos en esta tierra para dar a conocer a Cristo, para dar a conocer la sabiduría del Padre en este tiempo. Nosotros tenemos el privilegio de conocerlo a Él para dar a conocer su voluntad, para dar a conocer su grandeza, para dar a conocer lo que Él puede hacer en favor de nosotros. Y lo que el Padre siempre ha querido es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. La carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo del 9 al 10, cita así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando habla la Escritura aquí de su beneplácito, está hablando de su voluntad. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según su voluntad, según le plació a Él. ¿Sí? Entonces a Él le plació darnos a conocer en este tiempo ese misterio. A Él le plació que nosotros pudiéramos en esta generación o en estas generaciones pudiéramos conocer este misterio. Si tú te das cuenta, todos los que murieron antes de Cristo no pudieron entender este misterio. Aún Juan, el último de los profetas del Antiguo Testamento, le mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir
o esperamos otro? O sea, ellos no podían dimensionar este plan. Ellos no podían entender lo que nosotros ahora tenemos. Ellos no podían conocer lo que nosotros conocemos. Nosotros estamos en un tiempo de privilegio. Porque dice que ellos miraban, no podían mirar más allá de la cruz. Nosotros miramos de la cruz para acá. Pero también podemos ver todo lo que ellos vieron. O podemos, a través de la Escritura, nosotros podemos ver todo lo que ellos no vieron. Podemos ver todo lo que ellos tenían que hacer a través de obras. Podemos ver cómo a través de sombras Dios les iba mostrando las cosas que iban a hacer. Y es más difícil entenderlo de esa manera. Juan anunció a Jesucristo, o anunció a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de la cruz, lo que podían ver ellos era un cordero físico que se quemaba en los atrios, del tabernáculo, en los atrios, que eso les servía para perdón de pecados, pero solamente los cubría, no era perdonarlos, era cubrir los pecados por un año. Eso era lo que ellos veían, esa era la sombra que ellos tenían. Pero por eso cuando Juan anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, son palabras que realmente comprenderlas antes de la cruz es muy difícil, porque ellos tenían la sombra de un cordero que cubría su pecado solamente una vez al año o durante un año. Pero ahora tener al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, que lo borra, que lo hace a un lado, es otra cosa, y eso lo tenemos nosotros. Y como esta, hay muchísimas sombras en el Antiguo Testamento que nos muestran destellos de la realidad que nosotros tenemos. Por eso, y muchas veces hemos escuchado gente que dice: es que yo quiero ser como David, yo quiero ser como José, yo quiero ser, ¿sabes lo que ellos quisieran ser? O lo que ellos quisieran tener, lo que nosotros tenemos en este tiempo. Dice la Escritura que ellos caminaban como mirando al invisible, y nosotros caminamos en Él. Él está en nosotros. Ellos querían un destello de su gloria, un destello de que se manifestara la presencia de Dios. Nosotros tenemos la presencia de Dios. Por eso es que cuando muchas veces en alabanza se le dice: Espíritu Santo de Dios, ven y lléname, está diciendo, bueno, o sea, ¿qué parte de que estás lleno, qué parte de que estoy en ti, qué parte de que tenemos comunión no has entendido? Y se puede escuchar muy bonita una alabanza y te puede hacer sentir, dice, se te ruedan las lágrimas, sí. Pero si tú estás viviendo fuera de una realidad, solamente estás experimentando un engaño. Nosotros tenemos una realidad que no hemos valorado o que debemos de valorar. Porque nosotros, nuevamente Efesios dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, el misterio es entender la manera en la que Él trajo salvación, pero ahora necesitamos caminar hacia su voluntad, caminar y vivir en su voluntad, porque a Él le plació que en este tiempo a nosotros nos tocara esto, porque esto fue diseñado desde antes de los tiempos. Pero dice que manifestado en el cumplimiento de los tiempos. Jesús vino en el cumplimiento de los tiempos, en el tiempo exacto, en el tiempo que tenía que venir. Y los tiempos ya se cumplieron. Ahora a nosotros nos corresponde vivir, nos corresponde caminar y tener un reordenamiento en nuestra vida. Si no habíamos entendido esto, ahora que esto está siendo revelado a nosotros, tiene que haber un reordenamiento en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera espiritual de vivir. Tenemos que entender que para nosotros ahora la herencia es Cristo. Le poseemos a Él y Él nos posee.
los salvados, los que hemos sido salvados, tenemos como herencia a Cristo. Él nos ha introducido a un ámbito espiritual. Hace 8 días hablábamos precisamente de eso, de que nosotros estamos dentro de un ámbito espiritual, ¿sí? Y decíamos hace 8 días que el ámbito no es un lugar físico, sino es una posición donde nosotros hemos sido colocados. Nosotros estamos en Cristo para cumplir el designio de su voluntad o su propósito, para cumplir lo que Dios se propuso llevar a cabo. Algo que tenemos que entender, que Dios no está solucionando los problemas de la humanidad. Lo que Dios está haciendo es cumpliendo su propósito, cumpliendo su voluntad. Y sobre todo en aquellos que han dicho: sí, yo quiero caminar en su voluntad, yo quiero vivir en su voluntad. Fíjate, algo que tenemos que entender es que el Padre no renunció a su propósito porque alguien hizo algo mal. Y yo te digo a ti lo mismo. Tú, como hijo de Dios, nunca renuncies al propósito de Dios. Nunca renuncies a lo que Dios te ha llamado porque alguien hizo algo mal. Es muy dado dentro de las iglesias que alguien hace algo mal y muchos renuncian al propósito de Dios. Porque recordemos, aquí no estás trabajando ni estás viviendo para el propósito del pastor o del apóstol. Estás viviendo dentro del propósito de Dios. Estás caminando dentro del propósito de Dios. Y si puede fallar el apóstol, puede fallar el pastor, pero nunca debes renunciar al propósito de Dios porque alguien hace algo mal. Nosotros vivimos por un propósito mayor. Fuimos diseñados para vivir por un propósito mayor. Es más, nosotros, porque muchas veces en la iglesia se ha compartido un evangelio antropocéntrico. ¿Sabes cuál es el evangelio antropocéntrico? Un evangelio que se centra en suplir las necesidades del hombre. Acércate a Dios y Dios te va a sanar. Acércate a Dios y Dios te va a bendecir. Acércate a Dios y Dios te va a sacar de todos los problemas. Acércate a Dios y como si todo girara en torno tuyo. Tenemos que entender esto. Todo gira en torno a Dios. Todo esto que te dije viene como una añadidura a tu vida por entrar dentro de un orden, por entrar dentro del ordenamiento de Dios. Pero jamás Dios va a obrar exclusivamente en favor tuyo, sino que nosotros debemos de caminar de acuerdo al propósito eterno de Dios, que es darle a conocer. Cuando tú le das a conocer, cuando tú caminas en su voluntad, cuando tú vives de acuerdo al diseño eterno, mira, todas las cosas vienen por añadidura. Y esto muchas veces a mucha gente le duele, porque dice: entonces hay que hacer algo. Sí, sí hay que hacer algo. Caminar en su voluntad. Nuestra responsabilidad, escucha esto, nuestra responsabilidad es crecer en el entendimiento del propósito para darlo a conocer a Él. Responsabilidad, repite conmigo: responsabilidad. Entonces, nuestra responsabilidad es crecer en el entendimiento del propósito para darlo a conocer. En Cristo debemos de entender que en Cristo ya está hecho todo. Ahora nos toca a nosotros crecer en Él y darlo a conocer. Fíjate algo importante. Para conocer la plenitud de la iglesia,
para conocer la plenitud que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo, lo primero que nosotros tenemos que conocer es la plenitud de Cristo. Conocer quién es Él, todo lo que Él tiene, para que ahora sí, nosotros como cuerpo entendamos cuál es la plenitud que nosotros tenemos en Cristo. Quiero que me acompañes al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, y después vamos a leer capítulo 1:1, y después vamos a leer 1:14 al 18, que cita así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué es lo que Dios se propuso dar a conocer? ¿Cuál es el misterio de su voluntad? ¿Qué era lo que Dios quería dar a conocer a la humanidad? Número 1, lo que Dios quería dar a conocer era una plenitud eterna, porque el Hijo estaba lleno de Dios, porque el Hijo es Dios. Entonces, lo que Dios se propuso dar a conocer es una plenitud eterna. Él dio a conocer al Hijo que estaba lleno de Dios, porque Él mismo es Dios. Juan 1:1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces Dios se propuso dar a conocer al Hijo eterno, al Hijo hecho hombre, pero con una plenitud de Dios. Número 2, Él se propuso dar a conocer una plenitud divina, porque es Dios desde el principio, porque es Dios desde siempre, porque es Dios desde la eternidad. El Hijo es eterno y es Dios desde el principio, porque Cristo es Dios y es único, no hay más. El Hijo o Jesús no vino a ser para ser Dios. Vino a esta tierra porque Él es Dios. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo segundo que Él se propuso dar a conocer, una plenitud divina, que el Hijo estaba pleno, estaba totalmente, es divino, pero se hizo hombre. 3, Él vino a dar a conocer una plenitud accesible. Se hizo, dice la Escritura, que Él se hizo carne. Es accesible a los hombres. Lo eterno se introduce en el tiempo y lo divino se introduce en los hombres. ¿Te das cuenta? Esa plenitud espiritual, esa plenitud dice que se vuelve accesible a los hombres. No había manera en que los hombres pudieran acceder a ello, pero la Escritura dice que Él vino y se hizo carne. Versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta plenitud no es una plenitud restringida, es una plenitud total para los hijos, pero está disponible para toda la humanidad. Fíjate, eso es lo tremendo, que esta plenitud que nosotros tenemos en Cristo, dice que es una plenitud total para nosotros que somos hijos, que vivimos dentro del diseño. Nosotros estamos totalmente plenos en Cristo Jesús, pero también esta plenitud está accesible
para todo aquel que le quiera recibir. Ese es el regalo de Dios. Ese es el regalo de Navidad. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Esa es la gracia de Dios, ¿sí? Él impartiéndose en la vida de los hombres. Número 4, es una plenitud visible porque tuvo un cuerpo. Sabemos que esa plenitud de Dios se pudo dar a conocer en Jesús, pero ahora esa plenitud de Cristo se mide en el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nada más dos. A ver, ¿quién es el cuerpo de Cristo? O sea, esto pone un gran peso de responsabilidad en nosotros. ¿Por qué? Porque dice, la plenitud de Cristo se mide en el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la plenitud de su cuerpo. Entonces, si la plenitud de Cristo se mide en el cuerpo de Cristo, tenemos un problema. Tenemos un problema bien grande. Porque si la plenitud del cuerpo de Cristo se mide en el cuerpo, y el cuerpo somos nosotros, y el cuerpo a veces ignora lo que tiene, y el cuerpo no vive como lo que es, y el cuerpo no camina de acuerdo al designio de la voluntad de Dios, por eso el mundo no cree. Ese es un problema bien grande. El problema de que el mundo no crea no es del mundo y su ignorancia, es de la iglesia y su dureza de corazón, es de la iglesia y su incredulidad, es de la iglesia y su pasividad, es de la iglesia y su pereza. Ese es el problema. Por eso el mundo, o por eso nos hemos quedado cortos. El Padre se mide en el Hijo y el Hijo se mide en el cuerpo. ¿Qué tanto de Cristo se ha formado en nosotros? Ese es el gran problema. Número 5. Esta plenitud es algo tangible, es una plenitud gloriosa, es tangible. Mira, en el antiguo pacto había un tipo de gloria que se manifestaba momentáneamente. ¿Cómo se le llamaba esa gloria? La Shekinah de Dios. Era una gloria que descendía y el poder de Dios se manifestaba. Era una gloria externa. Pero nosotros tenemos una gloria que nos habita, una gloria que está todo el tiempo con nosotros. Cuando el pueblo de Israel salía a la batalla, ellos llevaban el arca del pacto y decía, seguro que tenemos la victoria. ¿Saben por qué? Porque tenían la seguridad de que el arca llevaba la presencia de Dios. Ellos llegaban y se plantaban con una seguridad porque decían, ¿quién puede contra nosotros si Dios, todo el poder de Dios viene con nosotros? Eso era algo tremendo, ¿eh? Es más, los enemigos del pueblo de Israel decían, no, traen el arca del pacto, nos van a hacer. O sea, solamente con saber eso, con saber que la presencia de Dios viene con ellos, con saber que la presencia de Dios venía con ellos, ya estaban temblando sin entrar a la batalla. Nosotros no traemos el arca del pacto. La presencia del Dios mismo viene con nosotros. Es más, aún los incrédulos huelen, perciben la presencia de Dios en tu vida. Si tú no te has dado cuenta de que como hijo de Dios bien plantado, bien entendido, los demás dicen, yo no sé, este tiene algo, yo no sé qué tiene, pero tiene algo. Ellos lo pueden percibir y no es posible que tú no te des cuenta. O sea, nosotros deberíamos sacar ventaja de esto que nosotros tenemos. El pueblo de Israel en el antiguo pacto supo sacar ventaja de todo esto. Nosotros en este pacto, con mejores realidades, con un entendimiento correcto, realmente deberíamos de vivir a niveles muy altos por esa presencia, por esa comunión que tenemos con Dios.
es una gloria que nos habita. Vivimos su gloria, dice la Escritura, y nosotros podemos ver su gloria. Gloria dice como del unigénito del Padre. Dios expresa la plenitud de su gloria en la iglesia, porque la iglesia es templo del Espíritu de Dios y la presencia de Dios se manifiesta ahora en tu vida. Número 6, es una plenitud de gracia. La gracia es una vida para disfrutar. Fíjate lo que dice la Escritura, versículo 16: porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Nadie puede entender la verdad si la gracia no está con él. Una persona no puede tener un entendimiento de la verdad en Cristo si la gracia de Dios no está con él. Si Dios no le ha permitido entender esto, si Dios no le ha permitido ver todo esto, si él no ha recibido a Dios, no lo puede ver. La verdad es lo que la gracia de Dios nos hace entender. Por eso la Escritura dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Realmente la verdad en la Escritura nos trae una libertad totalmente tremenda, porque la gracia de Dios nos hace entender, nos permite vernos en el ámbito espiritual donde Dios nos ha colocado en Cristo Jesús. Muchas veces es muy complicado que lo podamos entender, pero realmente por su gracia lo podemos entender, podemos caminar en esa verdad, en esa realidad, podemos caminar en el designio de su voluntad. Y número 7, es una plenitud verdadera. El misterio de su voluntad nos permite a tener una plenitud verdadera. Esta palabra que nosotros escuchamos es una palabra verdadera. Y como muestra de que esta palabra que nosotros escuchamos es verdadera, tenemos vidas transformadas. Realmente, si tú analizas tu vida es otra. Tu historia o tu historial de vida tiene un antes y un después de Cristo. Y realmente el después de Cristo es glorioso. Y lo que falta por manifestarse en este tiempo. Esta es una plenitud para vivirla, disfrutarla y compartirla. El misterio de su voluntad es reunir todas las cosas en Cristo para beneficio de la iglesia. Lo que Dios quiere traer o lo que Dios quiere reunir es todas las cosas para el beneficio de la iglesia. Dile al que está a tu lado: para beneficio mío, porque soy la iglesia, porque soy el cuerpo. Entonces eso es lo que Él se propuso dar a conocer. Fíjate lo que me voy a regresar al Evangelio según San Juan, en el versículo 15, 1:15 dice así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. La gente no puede entender esto. ¿Cómo el que viene después de mí es antes que mí, porque viene después que yo? Hay muchas veces la gente dice que estamos locos, ¿verdad? Eso lo dice Lucas a chaparrón. Pero realmente es así. ¿Por qué dice que el que viene después de mí es antes de mí? Porque Él ya existía desde siempre. Sí, porque en esta tierra, sí es cierto, Él vino después de Juan, pero Él era antes que Juan. ¿Sí?
pero Él vino a hacer su voluntad. Y a nosotros nos corresponde caminar en esa voluntad. Fuimos diseñados para caminar en esa voluntad. El misterio de su voluntad ya fue revelado a nosotros. Ahora lo que nos corresponde es caminar en esa voluntad, porque para nosotros la voluntad de Dios ya no es un secreto. Nosotros no tenemos que andar así como que indagando y buscando a ver qué es lo que quiere Dios, ¿sí? Dios, dame una señal. ¿Sí se acuerdan de dentro del Antiguo Testamento? Señor, si eres tú, que ese vellón amanezca húmedo y todo lo demás no. Tú ya no puedes andar buscando señales de ese tipo. Si Dios ya nos dio su voluntad, Dios ya diseñó su voluntad, ve y comparte la palabra, ve y vive de acuerdo a mi voluntad, ve y camina de acuerdo al diseño. Es tan difícil. Nosotros lo complicamos. Su voluntad ya fue revelada a nosotros. No es un secreto. Entonces camina en esa voluntad. Dile a tu lado, camina en esa voluntad. El misterio de Jesucristo es un misterio que ya fue revelado. Jesucristo vino a mostrar al Padre, pero a nosotros nos corresponde mostrar al Hijo. Eso es algo que nos corresponde a nosotros, porque al Padre le plació reunir todas las cosas en Cristo. Nosotros tenemos una herencia en Cristo. Nos corresponde o nuestra responsabilidad es crecer en el entendimiento de Él, en el entendimiento de su propósito, para darlo a conocer a Él, porque Él se propuso dar a conocer una plenitud eterna, una plenitud divina, una plenitud accesible, una plenitud visible, una plenitud que es tangible, gloriosa, una plenitud de gracia y una plenitud verdadera. Eso es lo que ya se reveló a la iglesia, es la manera en la que Él se mostró a la iglesia para que la iglesia pueda caminar en Él. En otras palabras, la iglesia tiene todo para poder manifestar la grandeza, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Oramos. Padre eterno, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque has revelado este misterio a nosotros. Permítenos caminar en él, que tu gracia nos permita entenderlo, Señor, vivirlo y manifestarlo para mostrar la grandeza de tu Hijo como tu cuerpo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y nuevamente les pedimos a todos que los que nos llegan a ver a través de las redes sociales, compartan este mensaje de gracia para que la gente pueda conocer esta verdad que trae libertad a la vida de los demás. Nos vemos la próxima.